Tenemos la última plenaria, estudio bíblico, y el tema final de hoy es el culto familiar. Culto familiar es una extensión, ¿no es cierto?, con sus diferencias de lo que es el culto público o corporativo. Pero hay, en general, ¿no es cierto?, una deficiencia en el mundo evangélico actual del culto familiar. Cada vez que me encuentro con personas, a veces que, o visitan la iglesia o me encuentro en algún lugar y me dicen, yo tengo tantas décadas de ir a una iglesia, y cuentan un poco su experiencia eclesial, y le hago una pregunta simple que muchas veces los descoloca, y le digo al hombre, ¿y cómo te van en tu hogar? ¿Estás enseñando la Biblia a tu familia? ¿Se reúnen? ¿Tienen un devocional? Y es ahí cuando te miran extraño diciendo, pero ¿eso se debe hacer? ¿Eso es mi responsabilidad? ¿No es mi responsabilidad delegar toda mi familia a la iglesia para que sea enseñada en la palabra? Y sabemos, hermanos, que no es así. Ayer Leonardo mencionó Deuteronomio 6, que es la parte donde hace Dios responsable a cada hombre de Israel, que sea un sacerdote de su hogar, que enseñe a su familia, a sus hijos, a levantarse, al andar en el camino, al acostarse. Entonces es algo que por ahí sorprende a muchas personas de años de iglesia, donde delegan la parte, podemos decir, espiritual, la enseñanza espiritual, a la iglesia. Como sucede, yo siempre traigo este ejemplo, sucede esto en el ámbito secular, a veces con las familias de hoy, que creen que la escuela pública o privada, pero la escuela les va a dar lo que en casa no le dan. La primera escuela es en casa, se le dicen las maestras incluso a los padres, y los padres delegan todo a la institución. La primera iglesia es en casa. El culto familiar es la primera iglesia, y vamos a ver que la responsabilidad cae sobre el hombre también. Vamos a ver que si el hombre está ausente, la mujer podría darlo, o un hermano mayor. Hay un libro que yo les quiero recomendar sobre este asunto, es bastante actual. Hay libros antiguos muy buenos de la adoración familiar, una teología de la familia de Chapel Library, es excelente, pero es muy largo también. Tengo un libro corto, bien corto, de Donald Whitney, que se llama Adoración en Familia. Voy a sacar algunas cosas de allí y yo les recomiendo leerlo. Pero vamos a comenzar con el marco bíblico, y quisiera recordarles cuál fue la resolución de Josué, donde esa resolución, por ejemplo, yo la tengo en casa en un cuadro. Y capaz que muchos de ustedes también la tienen. Cuando la leamos lo van a recordar. Josué 24:15. Es una parte del versículo que por ahí se hacen muchos cuadritos, y ojalá esta resolución se cumpla en el hogar de cada uno de nosotros. Es bastante irónico Josué con el pueblo, porque acaban de entrar a la tierra prometida, están ahí entrando, y les dice, si mal os parece, es irónico, servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y señala para atrás, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero la resolución es esta: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre me llamó la atención esta ironía. El pueblo de Dios, entrando a la tierra prometida, le dicen, ¿quieren seguir a los dioses de los egipcios, los antiguos? ¿Quieren levantarse otro becerro de oro? ¿O quieren adorar a los Baales de la tierra que era idólatra en aquel tiempo y lo circundaba a Israel? Esa ironía les habrá tocado el corazón a muchos, porque dijeron, no vamos a hacer eso. Y se unieron en su momento a la resolución de Josué, donde dice, yo
y mi casa. O sea, yo y mi familia. Sabemos que en aquel tiempo las casas a veces incluían más que la familia de sangre, siervos y demás. Pero para nosotros sería yo y mi familia serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Pero ahora vamos a ver una triste historia. Está en la Biblia y es una triste historia después, ¿no es cierto?, que ha pasado de la resolución de Josué, y vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 2, y podemos leer del versículo 7 en adelante hasta el 13. Jueces 2, 7 al 13. Dice así esta triste historia, y se van a dar cuenta por qué es triste. Y el pueblo había servido a Jehová, escuchen bien, todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué. Es decir, Josué murió, pero había hombres que había entrenado para dirigir al pueblo, y ellos guiaron bien espiritualmente. Entonces dice el tiempo que los ancianos vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de edad de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Ahora, acá viene lo triste. Lo que sigue. Versículo 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Vamos a trasladar un poco en aquel tiempo, qué es lo que estaba pasando. Josué, que ya tenía la ley, obviamente, instruyó al pueblo mientras vivía. Hubo ancianos que lo acompañaron en esta tarea, y la gente espiritualmente estaba contenida. Pero con el tiempo, obviamente, partieron, murieron. ¿Y qué pasó en el medio? Que se levanta una generación, o sea, nacen niños, van creciendo, el pueblo de Israel va creciendo, y se levanta una generación que no conoce a Dios. Y uno puede decir, bueno, porque ellos no vieron todas las obras que Dios había hecho allí con Israel en el desierto. Pero no es esa la cuestión, sino que lo que pasó fue esto. En los hogares israelitas, los padres de familias se volvieron flojos, indolentes, no interesados en instruir a su familia en la palabra de Dios. Ellos mismos dejaron la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué va a provocar? Vieron que a veces hay padres que dan las cosas a medias, ¿no? Y habrá sido así la transición, donde, bueno, estaba la palabra de Dios, seguían adorando a Jehová, miraban de reojo los Baales, que eran los dioses de las otras tierras y personas, hasta que la enseñanza fue tan débil que esos hijos miraron a esos Baales y fueron a adorar a esos Baales. ¿Cuál es la situación que nos encuentra hoy esta nueva reforma? Porque, seamos sinceros, ¿cómo está ocurriendo esto en América Latina, a nivel mundial? A partir del año 2000, quizá un poco antes, ¿no? Pero por lo menos en América Latina hubo un regresar a la palabra de Dios, un regresar a la sola Escritura. Todas las 5 solas de la Reforma, pero sola Escritura en medio de un contexto evangélico donde aparecían profecías,
aparecían apóstoles, donde te decían la letra mata, descontextualizando el texto, ustedes lo conocen, ¿no? Más el espíritu vivifica, estaban enfrentando la Biblia con la Biblia. La letra te mata en el sentido de la ley, en el sentido de que sos un pecador que está bajo la ira de Dios y necesitas la gracia de Cristo, necesitas ser vivificado por el Espíritu Santo. Ese es el sentido correcto. Pero el pueblo evangélico decía, no leas mucho la Biblia, te vas a confundir. No leas mucho la Biblia porque te vas a apagar el Espíritu. Una locura. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia, ellos decían, hay que ser lleno del Espíritu Santo sin la Biblia. Ese es un espíritu de confusión, no el Espíritu Santo. Entonces, en medio de todo ese contexto, Dios nuevamente aviva su obra a través de los tiempos, levantando a muchos hombres, a muchas iglesias, y lo sigue haciendo, y por eso estamos reunidos en esta mañana. Dios sigue avivando su obra, trayendo el verdadero evangelio y poniéndolo en el centro de las iglesias, poniendo la palabra de Dios en la predicación expositiva como tiene que ser, y no esas frases descontextualizadas, o los sueños, o las profecías. Todo eso sigue, por supuesto, hoy, pero Dios está levantando iglesias fieles, bíblicas, vamos a decir reformadas también, bíblicas. Sigue levantando Dios esto, y así como transforma a las iglesias, transforma su púlpito, transforma la forma en que se predica, transforma la eclesiología, transforma la vida de la iglesia en cómo practicaba cosas erróneas que dejan de lado. Eso creo que lo hemos charlado un poco ayer en las plenarias, y cómo se ajustan a la palabra de Dios. Pero ¿hasta dónde más avanza? Hasta los hogares. Y grábense esta frase que la dijo Donald Whitney: si no hay reforma en los hogares, no hay reforma en la iglesia. Si no hay reforma en los hogares, si no se vive la palabra de Dios en los hogares, no va a haber una reforma a nivel general, o en tu ciudad, o en tu provincia, en nuestro país, en América Latina o en el mundo. La regla va a estar allí. Si solamente la reforma va a alcanzar a lo eclesial y no se va a transmitir a la familia, esto va a caer. No todo, pero la iglesia que no sea consciente de que el primer altar a Dios es el familiar, para después adorar en comunidad en el altar general, la reforma va a caer. Y en muchas iglesias va a pasar esto, que se van a transformar nuevamente en la iglesia del evento y no la iglesia viva, donde la suma de los altares familiares hacen una adoración fuerte y una iglesia sana en su conjunto. Por eso la importancia, hermanos, de esto del culto familiar, que no sea extraño para nosotros. Y vamos a ver cómo podemos realizarlo. No los conozco a todos, y creo que eso a veces me juega a favor, porque puedo también suponer que personas que no lo están haciendo, o personas que quisieran hacerlo y recién están conociendo el camino del Señor, sienten una carga hacia su familia, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, tenemos respuestas bíblicas en esta mañana para eso. Y personas que sí lo conocen, que lo están haciendo, y cómo podemos recordar y subrayar y reafirmar aquellos conceptos del culto familiar para que la iglesia sea sana en ese aspecto. Entonces, bajo este marco bíblico que hemos leído, en el cual se levantó una generación que no conoce a Jehová, nosotros ahora vamos a hacer el culto familiar en nuestros hogares para que las generaciones que vengan conozcan al Dios verdadero. Jugamos con un problema. Yo creo que es real. Es mi caso, y estoy seguro que es el caso de muchos de ustedes. Levante la mano, pero antes de levantar la mano le digo bien. ¿Quién se crió en un hogar cristiano, verdadero, donde había un altar familiar, donde papá se sentaba, leía la Biblia, oraban o cantaban, y se enseñaba, se explicaba, y la familia estaba comprometida con seguir a Dios? ¿Quién se crió en un hogar así? Levante la mano. Uno en el fondo, y es muy jovencito, y se entiende por qué.
¿Entendieron bien la pregunta? Sí. ¿Vieron? Nosotros venimos de una generación cuya familia no seguía este tipo de cosas. Somos el comienzo. Somos los que estamos entrando con Josué. Y hoy, si les pregunto, hermanos, ¿quieren servir a Dios ustedes y su familia? Amén. Amén. Tienen la resolución. Pero pueden quedar algunos en el camino. Puede ser alguno que descuide el culto familiar, que simplemente se confíe que la iglesia con sus pastores, y eso está muy bien, va a llevar adelante y por una sana doctrina, pero que solamente sea eso, o van a poner en paralelo a sus hogares, a la misma sintonía de la iglesia, que está caminando una reforma bíblica para reformar nuestros hogares bíblicamente. Lutero decía, hablaba él de Abraham, decía, Abraham tenía en su tienda una casa para Dios y una iglesia, tal como hoy la tiene cualquier cabeza de familia piadosa que instruye a sus hijos en piedad. Y decía, por lo tanto, el hogar es la realidad de una escuela y una iglesia, y el cabeza de familia es obispo y sacerdote de su casa. Abraham habrá instruido muy bien a Isaac, ¿no es cierto? Porque cuando llegan al monte para ofrecerlo y no hay ningún cordero, pregunta Isaac, ¿está el cuchillo, está el fuego? Ya lo vi esto antes. Como lo vi antes, hay un altar donde se sacrifica un cordero. Ya sabemos la historia, que iba a ser él el cordero y que Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a Isaac porque él quería demostrar que iba a venir el verdadero cordero, que iba a morir en el monte Calvario y el Padre no iba a detener en su mano la ira de Dios descargada sobre él, y Cristo fue el perfecto Salvador, Cordero de Dios, inmolado, que dio su vida por el rescate de su pueblo. Pero yendo al punto de Isaac, Isaac había visto esto muchas veces. Es como que nuestros hijos nos dirían, y ya es la hora del culto, tenemos que hacer el repaso del mensaje del domingo, se le aplican un poco, tenemos que leer un devocional, tenemos que... cuando vos lo acostumbrás a tus hijos a que hay palabras dentro de la casa, ellos la van a esperar siempre. Cuando no lo hay, va a pasar desapercibido. Vamos a hacer primero, antes de entrar en qué se debe hacer en el culto familiar, a diferenciar el culto público de la adoración familiar. Quizás el término técnico más usado sería adoración familiar, ¿sí? Nosotros sabemos que en el culto público, y ya se vio lo que es la adoración regulada, hay varios elementos que son confirmados por la palabra, pero hay algunos elementos que van a estar en el culto familiar o en la adoración familiar, pero otros no. Y esto es importante, lo voy a decir por las dudas, y para que ustedes también puedan charlar con otras personas que se van a encontrar con algunas cosas raras. Algunos, obviamente, no practican el culto familiar, pero los pocos que lo practican pueden hacerlo raro, y yo lo he visto. No se practica el bautismo. Uno dice, pero qué obvio. He escuchado casos donde los padres de familia han bautizado a sus hijos en una pileta en su casa, porque dicen, no, el bautismo es bíblico. El bautismo es dentro del culto regulado y es parte de la adoración, pero corporativa. He visto también esto, y capaz que a ustedes les ha pasado, que alguna persona comparte la cena del Señor en su casa. El padre de familia parte el pan, no sé si le dará vino o jugo de uva a sus hijos, no lo sé, pero comparte la cena del Señor. Y uno dice, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Bueno, mala instrucción bíblica. O sea, encima que no se hace el culto familiar, en muchos lugares que lo hacen de una manera muy extraña. Pero otra cosa que sí puede afectarnos a nosotros, seguramente ninguno va a bautizar ni va a compartir la cena en casa, porque eso corresponde a la adoración comunitaria de la iglesia. Pero sí se puede transformar el culto en una predicación.
Y muchos pueden predicar, podemos decir, a su familia de tal forma que sus hijos aborrezcan el culto familiar por ser demasiado largo, por ser tedioso. Y cuando llega el culto familiar, esos hijos dicen, otra vez, el culto familiar. Bueno, el culto familiar está, vamos a ver ahora, el tema de la palabra de Dios, pero no tiene que ser un sermón, no tiene que ser una predicación de domingo. ¿Cuáles son los elementos que deberían estar? Vamos a comenzar por 3 elementos que siempre la Reforma los reconoció, que se puede perfeccionar uno, ahora yo voy a decir cuál es, pero que estos 3 elementos es ideal que estén los 3, aunque a veces hay 2. ¿Cuáles son? Leer la Biblia, orar y cantar. Ese es el que a veces falta en un culto familiar, cantar. Pero leer la Biblia. Yo creo que muchas veces las personas que van a hacer por primera vez el culto familiar, porque como nadie levantó la mano, no lo aprendieron en sus hogares, ¿verdad? Y lo van a hacer por primera vez. ¿Les ha pasado? ¿Recuerdan lo que practican el culto familiar, la oración familiar? ¿Cómo es la primera vez que ustedes abrieron las Biblias para ser sacerdotes de hogar? ¿Recuerdan ese día? Y si alguno no lo hace, decir, ¿cómo será esa experiencia? Voy a tener que hacer un seminario de teología, me voy a tener que leer la teología sistemática de, de Berco. No, tenés que conocer algo de la Biblia, pero Dios te pide esto. Al principio, si sos un creyente nuevito, pocos años o pocos meses en el camino del Señor, lee la Biblia. Hacete un plan de lectura bíblica. Ayer repartimos unos calendarios. Es un versículo por día, pero dice abajo, para una comprensión más correcta del versículo, hay que leer el capítulo entero. Empezá por eso. Si tenés miedo a explicar la Biblia, por miedo a equivocarte, por hacer una mala interpretación, exégesis, y una mala aplicación, bueno, al principio vos comenzás, porque la palabra de Dios es poderosa en sí mismo, sin mi explicación. Pero bueno, Dios pide que hablemos de ella. Pero si no te animás, comenzá con una lectura lisa y llana de la Biblia. Un poquito de agua porque... Con una lectura lisa y llana de la Biblia, y eso ya va a ser una bendición para la familia. ¿Qué podés hacer si tenés más años de creyente y tenés cierto conocimiento? Bueno, cuando lees la Biblia, que dicho sea de paso, ¿cómo tiene que ser la lectura de esa palabra de Dios? Tiene que ser con entusiasmo, tiene que ser una lectura decidida. Si te animás, podés explicar algo de eso que acabas de leer. Acá pueden venir algunas ayudas, ¿sí? Hay libros devocionales, ¿conocen los devocionales? ¿Sí? Son ayudas donde se trata, en buen devocional tiene esto, trata un versículo bíblico. ¿Sí? Un mal devocional, y en alguna librería evangélica se vende, son aquellos que tienen pensamientos humanos y nada más, y el versículo a veces ni está. Pero tenemos buenos, creo que devocionales para recomendar dentro de nuestro ambiente doctrinal para poder ayudarnos, y eso es una forma también donde se lee la palabra de Dios, y yo recomiendo de que se pueda buscar en la Biblia y no lo lean del devocional solamente, para que la Biblia esté en la casa, y la explicación la está dando la persona que escribe el devocional. Charles Spurgeon escribió muchos devocionales. ¿Conocen alguno de ellos? Cada mañana, cada tarde, y por ejemplo en libros, cheques de la chequera de la fe. Sí. Creo que tiene 3 devocionales bien conocidos que incluso se pueden hasta conseguir por internet. No sé si ya están libres de derecho de autor. Pero hay muchos autores, aparte de Spurgeon, actuales que escriben buenos devocionales, y ustedes pueden apoyarse con esos hombres. Y es más, después de leer el devocional, hasta también pueden comentar con su familia
con sus hijos. ¿De qué trató el devocional del día de hoy? ¿Qué versículo se tocó? ¿Cómo eso aplica a mi vida? Entonces hay que promover una interacción un poco con la familia, que no sea simplemente leer el devocional y orar. Pero al principio puedes hacerlo así. Mejor eso que nada. O leer la Biblia sin devocional. ¿No lo has conseguido por internet? No importa. Lees la Biblia y oras. Que es el segundo punto. Vamos ahora al segundo punto. ¿Cómo debería ser esa oración? Bueno, hay un desafío. Quizás tus hijos no conocen al Señor todavía. Esto es nuevito. Lo haces por primera vez. No van a saber cómo orar. Los discípulos le pidieron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, porque veían que Él sabía. Y a lo mejor estás recién aprendiendo a orar. Y si son creyentes de años, ya saben orar el matrimonio. Y capaz que sus hijos saben orar. Bueno, pero hay que asegurarse de que pueda ser una oración en familia. No quiere decir a veces que todos oren. Podría ser que todos hagan una pequeña oración corta. Pero hay que tener una oración. Y esa oración, una recomendación, ¿no? Podría ser sobre muchas cosas. Podría ser que la familia esté atravesando algún problema, pueden orar por eso. Podrían orar por algún hermano, podrían orar. Pero para no dispersarse tanto en un abanico de posibilidades, traten de orar sobre lo que leyeron. Sobre el versículo o el pasaje bíblico que leyeron. Y enséñenle a sus hijos a orar pidiendo a Dios, rogando a Dios su gracia para que esto que leímos hoy, que es una gota más en el vaso, pero que lo va llenando, se pueda cumplir en nuestra vida. A veces se puede usar algún salmo y también se puede orar sobre la palabra de Dios. Que no les suene raro orar la palabra de Dios. Quiero puntualizar esto. Este autor también tiene otro libro, Whitney, sobre eso, de orar la palabra de Dios. Así como cantamos la palabra de Dios corporativamente, una de las cosas que hemos estado enseñando en nuestra iglesia últimamente es orar la palabra de Dios. Esta era una práctica reformada. ¿Sabían que también la reforma tenía, podemos decir, palabra escrita? Y uno dice, una oración escrita parece un fariseo. No, si es basado en la palabra de Dios, no está mal. No vamos a hacer quizás eso en nuestros hogares, pero teniendo, por ejemplo, Salmo 23, todos conocidos, y orar cada versículo, uno puede expresarlo también con sus palabras. Que no suene raro orar la palabra de Dios. Pero el punto principal es que ores, podés orar por otras cosas, pero no dejes de orar por lo que hoy le diste a tu familia. Eso breve, que ahora vamos a ver el tema del tiempo, que eso breve que le diste a tu familia, orar por eso. Para que no sea una reunión de oración replicada en tu hogar. En la reunión de oración, ustedes saben, nosotros también las tenemos, hay peticiones, hay una lista. Bueno, si todos los días hacemos esa lista, va a ser el culto un poco tedioso. Podemos hacerlo en nuestras oraciones privadas. Tratemos que el culto familiar, a no ser que sea algo muy puntual, algo que esté pasando en la familia, de orar lo que leímos en ese día. Acá viene la parte difícil, que es cantar. Si ya era difícil explicar un versículo de la Biblia, si ya era difícil si no practicabas orar, a lo mejor tenés una voz espectacular y te es más fácil cantar que hacer las otras dos cosas, no lo sé. Pero cantar a veces se puede, a veces no. Convendría no olvidar cantar. Porque esta parte que también viene del culto corporativo puede estar en el hogar. El autor decía poner pistas. Bueno, a ver, a veces es un poco difícil, ¿no es cierto? Cuando uno vive, como en mi caso, en departamentos en donde se escuchan muchas cosas, por ahí, no sé, cantar a las 7 de la mañana es una cosa un poco rara, sería para los vecinos, ¿sí? Pero lo hacemos quizás nosotros en otro momento del día,
donde el reglamento del edificio lo permita. Pero si vivís en una casa, a lo mejor no tenés ningún tipo de problema en cantar a cualquier hora. Aunque sea una cancioncita simple, ¿sí? Quizás no vas a comenzar con tu niño de 3 años con Nuestro Dios, ¿no? Pero otra cosa, hermanos, y pastores y cargados de obra, a veces creo que estamos descuidando de enseñar canciones simples a los niños. A veces hay clases de escuela dominical, los sábados, no sé, y ellos a veces cantan las mismas canciones, que está bien, son bíblicas, por eso las cantamos. Pero ¿cuánto pueden retener eso? ¿Cómo son las canciones de niños que le enseñan en preescolar? Repetitivas, simples, hasta medias monótonas. ¿Pero qué le ayudas a ellos? Bueno, a memorizar, digamos, el tema que alguien hizo para preescolar, vaya a saber qué pensaba, pero bueno, siempre es algo gracioso, algo de algún animalito, pero para nosotros es quién es Dios, quién es Jesucristo, el Creador. Canciones que son, digamos, para recordar la palabra de Dios. Y cuando tenés niños pequeños, las canciones tenés que un poco orientarlas a eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los 3 elementos? Leer la Biblia, orar y cantar. Dice, Spurgeon está de acuerdo en que estas 3 cosas deberían ser los elementos del culto familiar. Y decía Spurgeon, yendo para atrás, ¿no? Estoy de acuerdo con Matthew Henry cuando señala, los que oran en familia hacen bien. Los que oran y leen las Escrituras hacen aún más bien. Pero los que oran, leen y cantan hacen mejor. Entonces, nuestro desafío, hermanos, ¿cuál es? Hacerlo mejor. Esto, no se asusten, parece que al hablar de culto familiar estamos hablando de que vamos a invertir 45 minutos. No, todavía no llegamos al tiempo, pero quiero agregar algunas cosas que se pueden sumar al culto. Y al sumar no estamos alargando el tiempo, ¿se entiende? Simplemente decir, bueno, cuando nos vamos acostumbrando a hacer siempre lo mismo y a agregar estas cosas, el culto familiar sale cortito, bien armado, consistente, potente, y es un alimento diario para la familia. Una de las cosas que decían los reformadores es catequizar, que suena muy católico, ¿no? Ustedes, claro, como todos venimos, no de padres evangélicos que nos enseñaron la palabra de Dios y que tenían un culto familiar, la palabra catecismo la hemos escuchado de la Iglesia Católica. Pero nosotros sabemos ahora en la Reforma que existen los catecismos, que existen catecismos a través de la historia, tanto del lado presbiteriano, y los bautistas a lo mejor tuvieron algún problemita por allí en un momento con los niños, porque tenían un único catecismo, y los presbiterianos tenían catecismo mayor y menor, y aún el menor es tan consistente que ni siquiera un adulto lo podría dar. Imagínense cómo se tomaban las cosas en serio en el siglo XVII, ¿no? Cuando salieron estas cosas, cómo tenían profundidad. Uno diría, pero ahora con toda la tecnología, con todo el avance, con todo, nos parece cosa inalcanzable. Bueno, voy recomendando algunas cosas. Hay catecismos para niños. En el Legado Bautista Confesional pueden entrar a la página, hay algunos que hay que comprar, otros que son sin cargo. Recuerdo uno que se llama Leche para Niños. Hay adaptaciones de catecismo al nivel intelectual, sobre todo de los niños más pequeños. El catecismo es esto, es una pregunta existencial y una respuesta bíblica. Una pregunta y una respuesta. Imagínate que cada día tu familia repasa de la Biblia una pregunta específica, que puede ser doctrinal, existencial, de quién es Dios, y una respuesta bíblica. Todos los días. Uno dice, no hay que dar un estudio bíblico, hay que dar una gota de agua que suma al vaso. Entonces, los catecismos pueden ser en lugar de los devocionales, o después del devocional, como quieran, pero ya vamos a ver el tema del tiempo. Incentivar a los hijos, sobre todo, a la memorización de la Escritura.
premiarlos por memorizar la Escritura, alentarlos a memorizar la Escritura. A nivel iglesia lo hacemos, pero también, recalcamos, a nivel personal, en sus casas, insten a vuestros niños a memorizar la Biblia, no solamente a leerla, a saber lo que dice o a lo que apunta el versículo, sino a memorizar. ¿Por qué? El Señor Jesús, que era la palabra encarnada, era un memorizador de la Escritura, porque siempre decía, escrito está. Y nosotros ahora tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. El Señor no lo tenía en aquel tiempo así. Y podemos decir capítulo tal, versículo tal. Un versículo que aprendiste, a lo mejor no un día, porque imagínense, el chico, habrá niños que lo hacen, 365 versículos. A lo mejor puede aprender un versículo y esa semana está dando vueltas ese versículo en el culto familiar y bueno, se va fijando, recuerden, son como esponjas que absorben lo malo, pero también lo bueno. Y bueno, como esto de decir, bueno, ¿qué más se puede agregar? Como había dicho, de los libros devocionales u otros libros de lecturas o biografías de grandes creyentes del pasado, de misioneros, etc. O sea, se puede complementar con varias cosas. Bien. Hay un culto que les recomiendo que hagan aparte del culto diario. ¿Sí? Y ayer Leonardo lo dijo. El culto familiar de los domingos. Ese tiene un bonus extra. Ese tiene un condimento extra. Pero tengamos en cuenta el diario. El diario, buscar algún momento del día en donde se pueda hacer con la familia y no dejarlo pasar. Pero entonces digamos, bueno, el domingo vamos a la adoración corporativa, ¿para qué vamos a hacer el culto en nuestra casa? ¿Es redundante? No. No es redundante, es más, es sumamente importante. Y si alguno de aquí no comenzó el culto familiar, ¿por dónde empieza? ¿Por el lunes? Yo diría que empiece por el domingo. Empezá por el domingo de esta forma. El culto familiar del domingo quizás lo vas a hacer a la tarde o al finalizar el día. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer en ese culto? No le vas a dar a tu familia una nueva lectura bíblica, sino que vas a recordar sobre todo el sermón principal que se predicó ese domingo. Capaz que hubo un estudio bíblico o otra cosa, pero apuntale el sermón principal, la predicación expositiva de la palabra. Hacé un repaso, lean de nuevo el versículo que se dio, hacé preguntas si lo entendieron, aconsejá si ves que la contestaron mal, repasalo. Yo veo, hermanos, y esto se lo digo como un peligro que yo veo en todas las iglesias reformadas, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a videos por YouTube, por otros medios de predicaciones. Tenemos acceso a predicaciones, ¿sí? Y yo creo que el gran problema, porque no sería un problema eso, porque muchos han conocido esa sana doctrina, ¿sí? Bueno, Facebook, YouTube, etc. Pero lo que pasa a veces es que las personas es como que tienen una mesa, ¿saben lo que es un servicio de buffet? ¿Sí? Un tenedor libre también. Bueno, tienen toda una mesa así llena. Depende a qué lugar vayas, vas a tener una variedad mayor, una variedad menor. Tenés mariscos, tenés comida argentina, tenés comida de otros países, tenés toda una cosa. Es así cuando entras a internet, ¿sí? Entonces vas con tu plato, te vas viendo aquí, de acá. ¿Qué comiste? No sé, de todo. Pero si todos los días viviríamos así, ¿qué pasaría? Bueno, estaríamos internados. Nuestro hígado necesitaría un trasplante. No comemos así todos los días, ¿verdad? Entonces comemos una comida consistente todos los días que ayude a nuestro cuerpo. Las personas, al tener acceso a internet, ni se acuerdan del sermón de su pastor. No se acuerdan. Porque ya el domingo a la tarde vieron no quiero poner apellidos ni nombres para que esto quede grabado. No hay nada en contra de los hermanos eso. Yo los escucho. Pero en su justa medida.
en su justa medida. Esto es como de los árbitros, ¿vieron? No sé cómo no se les pega a ellos. A mí sí. Creo que no usan barra. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que acostumbramos a nuestros niños, capaz que así, a nuestros niños adolescentes a picotear. De todo. Y lo que da la iglesia pasa a competir en un universo de cosas. El culto familiar de los domingos viene a rescatar también eso, el mensaje que se dio, que pasó la persona que lo dio muchas horas estudiando la palabra, orando al Señor para que le dé la luz, para entregar esa comida al pueblo de Dios, y Dios sabe que la comida que necesitas es esa la que te dieron, esa. Hay comida por internet, ¿sí? Pero fue dado en un contexto, en una iglesia, y que a lo mejor puede servir, pero que lo que nos sirve a nosotros es esa comida. Entonces repasarla en el culto familiar. Y es más, podés repasarla en la semana. Aquí cuestiones prácticas. 3 cuestiones prácticas, y aquí vamos a decir, bueno, el culto familiar no era uno de 45 minutos. Brevedad, primer punto. Brevedad. Alrededor de 10 minutos. 10 minutos. ¿Respiraste un poco? Tenía que dar 1 hora y media. No, 10 minutos. Consistentes. Lectura bíblica, explicación o pregunta, catecismo, oración. Y domingo extender un poco más. El domingo puede extenderlo un poco más. Repaso del mensaje. Se dan cuenta que si hacemos esto todos los días en casa, la reforma comienza en casa. Y vamos a afirmar nuestro hogar de una manera que no sospecharíamos. Hay familias que a veces vienen por muchos años a una iglesia reformada y vos ves que no crecen. ¿Qué está faltando? Esto. Vienen a todas las reuniones y encima no se pierden la reunión de oración. ¿Pero qué falta? Esto. Por lo tanto, segundo punto, regularidad. Todos los días. Yo sé que vivimos en una época donde hay cierta debilidad en nosotros. Leemos los puritanos y uno se siente muy pequeño. Leemos la familia puritana y uno dice, ¿cuánto me falta? Tienen un culto a la mañana, a lo mejor al mediodía y a la noche. Apuntemos a tener por lo menos uno. Regularmente, todos los días. Establecer un horario, ¿sí?, donde ya se sepa que esto es una rutina. Yo te pregunto, ¿te olvidás de desayunar? Bueno, algunos dicen que no desayunan, pero no sé, se sentirán mareados a las 10 de la mañana. No te olvidás de comer todos los días. Hay mucha gente que se olvida del culto familiar, pero no se olvida del otro, porque es una necesidad, dicen. ¿Y el culto familiar? ¿No es una necesidad? Entonces, tenés que tener regularidad. Y tercer punto, tenés que tener flexibilidad para poder tener regularidad. Porque a lo mejor no coincidió a la mañana, a lo mejor no coincidió al mediodía, pero en algún momento tiene que coincidir a la tarde, a la noche. Hacé que coincidan en algún momento, para no perder regularidad. Pero sé flexible, decir, no, era el culto a la mañana y se perdió y esto no se hace. Flexibilidad. Repito, brevedad, regularidad, flexibilidad. Y aquí el título es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa? Y puede pasar, en la iglesia también. Matrimonios que no tienen hijos, que todavía no lo tienen o que no pueden tener hijos. Entonces, bueno, yo no tengo hijos, no hago culto familiar. No. Hay que hacerlo con la esposa. ¿Recuerdan Corintios? Las mujeres a quién tenían que preguntarle si no sabían algo. Al pastor después de la reunión, dice. A sus esposos en casa. Se asume de que le va a preguntar en medio de un contexto de estudiar la palabra. Entonces, matrimonios sin hijos tienen que tener el culto familiar. Y si sos soltero, tenés que tener tu devocional, tu altar. Podemos decir, vos y el Señor, no va a estar más nadie. Solteros que viven solos, ¿no es cierto?, que no están con sus padres. Incluso solteros que viven en hogares que no son cristianos, no descuides tu devocional diario. Pero, ¿qué pasa si no hay líder familiar? No hay hombre. Puede pasar por varias cosas.
se murió, una madre soltera, una viuda, como dije, murió, divorciada, o un esposo no creyente. Todas esas cuestiones pueden darse. ¿Quién va a dar el culto familiar? No hay cabeza del hogar, entonces no se da. No, tiene que asumirlo la mujer. Tenemos un caso en la Biblia muy conocido. ¿Quién es? Ese joven Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, 2 Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para el camino de la salvación. ¿Y quién se le enseñó? Loida y Eunice. La mamá, la abuela y su padre, que era griego. No. El error de la mamá de Timoteo, ¿no? Tendría que haberse casado con alguien judío. Y el padre griego no tenía idea de esas cosas. Entonces, ¿quién le enseñó la palabra de Dios a Timoteo? Su mamá y su abuela. Entonces la mujer tiene que tomar ese rol. Hay una recomendación que hacen algunos autores reformados, que si lo puede dar la mujer, por supuesto, porque está en su derecho a no tener una cabeza. Si tiene un hijo mayor, bastante mayor o adolescente, quizás que ya uno ve que es creyente, que estudia la Biblia, que sabe, darle a ese hombrecito el lugar para que vaya liderando el culto familiar. Otra cosa más, ¿qué pasa si es no creyente, pero quiere estar en el culto? Sería raro, pero puede pasar. No entiende las cosas de Dios, pero están, no sé, terminando la cena o el almuerzo, y la mujer dice, bueno, ahora vamos a leer la Biblia. Y el esposo no se va. Y dice, bueno, yo me quedo. Una oportunidad evangelística, una oportunidad de predicación, pero se hace también el culto familiar. Algunas recomendaciones ya finales, ¿sí? Y esto me centro un poco más en que puede llegar al caso de aquellos que están aquí presentes, no hace falta ni que me lo digan, si quieren charlen con sus pastores, pero que no hacen el culto familiar y quisieran empezarlo, o que lo hicieron y lo descuidaron, o lo hacen muy a las perdidas. Bueno, esta es una recomendación para ustedes, pero vuelvo a insistir, aparte de esta recomendación que yo les doy esta mañana, sí, obviamente busquen consejería bíblica, ya sea un hermano maduro que sí está haciendo el culto familiar, deciden, a ver, explícame cómo lo haces, etcétera, o con sus líderes o pastores, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debes empezar? Empezá ya. Empezá ahora. Y te va a pasar esto, si nunca lo hiciste, vamos a poner un caso hipotético, un padre que con su esposa no se llevaba muy bien, sus hijos, imagínense, todo un desastre, todo un ambiente así, como un torbellino familiar, y viene ese torbellino y se pega con una iglesia bíblica donde se le predica la palabra de Dios, caen todos del torbellino y dicen, el Evangelio, Cristo los salvó, por lo menos a papá y a mamá. Papá es importante, ¿sí? Mamá también, pero papá. Ahora comprende diciendo, yo tengo que enseñar la palabra de Dios a mi familia. Y dice, bueno, hijos, y los llaman por nombre, dice, hoy vamos a comenzar algo que nunca hicimos. Hoy vamos a comenzar algo nuevo, pero que creo que es lo que Dios dice que tengo que hacer. Los reúne. Los hijos que ya te tomaron el tiempo, que ya vieron todas las peleas y todo, se miran así de reojo y te dicen, ¿qué me va a decir ahora? Te van a menospreciar. Y esta es la cuestión. Aunque te menosprecien, lo tenés que hacer. Aunque cierta vergüenza, aunque cierta indignidad, Cristo te hizo digno. Lavó con tu sangre, te hizo el sacerdote de tu hogar. Vas a empezar a lo mejor, no con todas las luces como quisieras, pero empezar. Que el menosprecio, a veces la burla, la indiferencia, o diciendo, oh, ¿quién nos va a decir? No te detenga. No te detenga nada de eso. Irrenunciable. Demostrarles que va en serio. ¿Cómo le demostrás que vas en serio? Si vas la primera vez y te hacen caras y decís, no, esto fue una mala experiencia, no la vuelvo a repetir, la dejaré para más adelante, ahí no te toman en serio.
Perdiste la primera batalla, no, la guerra fue ganada. Mis hijos no me prestan atención, ni siquiera mi esposa, porque puede ser que uno de los dos se convierta. O la mujer sola y el marido y los hijos y luchando contra todo. Demostrarles que va en serio en la regularidad. Mañana voy a hacer lo mismo. Puede pasar casos extremos, hermano, que los hijos se levantan y no quieren estar. Triste. Hacelo. Vos vas a estar ahí. El segundo almuerzo, cena, lo que sea, decir, yo voy a hacer lo que hice ayer y ustedes no estuvieron. Y otra vez se levantan. Y otro día, y otro día, y otro día. En algún momento van a decir, esto va en serio. Esto es muy serio. ¿Qué es lo que tiene papá que va tan en serio? ¿Qué es lo que le ha cambiado su vida? Y ahí van a escuchar la palabra de Dios. Demuestra, hombre, que has dejado de ser solo un proveedor de alimentos. Quizás has sido un mal proveedor, no sé, o un buen proveedor. Pero ¿por qué crees que te recuerden? Tus hijos, tus nietos, cuando tus hijos crezcan y tengan hijos, ¿por qué crees que te recuerden? ¿Por los excelentes asados que hacías? ¿Por lo jocoso que eras en la fiesta de fin de año? Hay mucha gente que es recordada así porque a fin de año él nos hacía reír y en las vacaciones y hacía buenos asados. En la eternidad eso no tiene valor. El valor va a estar en un padre que enseña a su familia todos los días la palabra de Dios. Entonces repasamos esto final. Empezá ahora. Demostrarle que va en serio. Dales lo que el Señor te da. O sea, vos tenés que recibir del Señor y lo das. Y demostrarle que no sos un proveedor de alimentos materiales, sino que ahora sos un proveedor de alimento espiritual con la palabra de Dios, hermano. Quería terminar con una historia real de alguien que tomaba en serio los devocionales, que partió a la presencia del Señor. Es el astronauta, quizás alguno lo escuchó, pero lo voy a leer, Rick Husband, como esposo, suena en inglés, Rick esposo, sonaría por ello, Rick Husband, comandante del transbordador espacial Columbia y uno de los 7 astronautas que murieron el 1 de febrero del 2003, cuando la nave espacial se averió y se desintegró sobre Texas tan solo 17 minutos antes del aterrizaje en Florida. El día después de su tragedia, se celebró un culto en su memoria para este esposo de 45 años que partió a la presencia del Señor y junto a otro compañero, ¿no? Que eran creyentes también. Entonces celebró una Grace Community Church en Houston, donde asistían, y en ese culto se reprodujo un video donde esta persona, Husband, dice lo siguiente. Imagínense, está el ataúd ahí, lo están despidiendo el hermano y se proyecta el video. Dice así el video. Él decía esto que lo grabó. Si llegara al final de mi vida siendo astronauta, pero habiendo sacrificado a mi familia en el camino, o viviendo mi vida de una manera que no glorificara a Dios, entonces lo recordaría con gran pesar. Llegar a ser astronauta no habría valido la pena. Finalmente me daría cuenta de lo que realmente significaba más para mí era tratar de vivir mi vida de la manera que Dios deseaba y tratar de ser un buen esposo para Evelyn, su esposa, y ser un buen padre para mis hijos. Pero hay mucho más en la resolución de Rick Husband, de ser un buen esposo y padre, que estas sencillas palabras. Dice, una semana antes de partir para la cuarentena de la tripulación, ustedes saben que hacen eso, de vuelo, el comandante Husband se volvió hacia su esposa Evelyn y le dijo, quiero hacer, recuerden el tiempo, ¿no? No había tanta internet. Quiero hacer una cinta de video para Laura y una para Matthew, que puedan ver cada día que esté yo en órbita. Quiero que los niños sepan cuánto los amo y que estaré pensando en ellos todos los días. Al principio de la cinta que dejó Husband para su hijo de 7 años, Husband dice esto, o sea, ahora no es la iglesia la que ve el video, es el hijo pequeño. Hola Matthew, dice, quiero decirte cuánto te amo. Hice esta cinta para que tú y yo podamos tener
un tiempo devocional cada día que esté en el espacio. Estaré leyendo tu libro devocional y comenzaré el 16 de enero, que es nuestro día de lanzamiento. Y lo leeré también, y leeré el versículo de la Biblia. Quiero hacerlo como si tú y yo estuviéramos sentados aquí, juntos en el sofá. Quiero hacerlo porque te amo mucho, y también voy a hacer uno para tu hermana. Y nunca regresó. Pero lo van a ver en las mansiones celestiales. Termino con esta pregunta. ¿Cuán precioso crees que es esos 18 devocionales en video que grabó Husband para su familia? ¿No es este el tipo de legado que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿No queremos ser recordados por un padre que en ese caso fue conocido, fue un astronauta? Nosotros a lo mejor no logremos cosas así, pero fíjense en qué era lo importante para esta persona: dejar un legado bíblico del culto familiar. Hermanos, que ese también sea nuestro objetivo. Vamos a orar. Oh Señor, te rogamos, como familias, como individuos salvados por ti, que nos asistas, nos des tu gracia, Señor, en todo esto. Te pido por las familias que quizás no conozco personalmente, no conozco sus situaciones, desde cuándo te conocen. Y quizás alguno está dudando en su corazón de cómo comenzar. Dale valor, Señor. Si tú los salvaste, les darás a través de tu Espíritu Santo la fuerza para ese hombre llevar adelante su altar familiar. Aquellos, Señor, que ya lo están haciendo, te doy gracias, damos la gloria a ti y podemos hacerlo mejor y me incluyo. Mejora, Señor, en tu gracia, la adoración que tenemos en cada una de nuestras casas. Que las iglesias, Señor, aquí representadas te den gloria a ti, que crezcan espiritualmente, que crezcan en número, que crezcan en impacto evangelístico en la ciudad, pero, Señor, que primero crezcamos en nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.